A ver, imaginemos la siguiente situación. Un fiscal tiene sobre su mesa, pues, un vídeo en altísima definición de una persona cometiendo un delito. Ujú. O sea, la identidad del individuo es indudable, las pruebas son absolutas, vamos, de manual. Y el Código Penal, lógicamente, exige un castigo. Claro, lo normal. Pues bien, el fiscal coge el expediente y, con total respaldo legal, lo archiva. El caso desaparece. Así, sin más. Exacto. Y hoy vamos a entender exactamente por qué ocurre esto. Los documentos que vamos a destripar en la exploración de hoy son unos textos jurídicos y unos apuntes muy detallados sobre derecho procesal penal. Sí, unos textos fascinantes, la verdad. Totalmente. Y todos gravitan sobre un concepto que, francamente, rompe un poco los esquemas de lo que solemos entender por justicia, que es el famoso principio de oportunidad. Eso es. El objetivo de este análisis a fondo es, pues, explorar los engranajes ocultos de la ley, ¿no? Entender cómo el sistema judicial a veces decide conscientemente no castigar. Y bueno, es vital establecer desde el primer minuto que nuestra misión aquí no es juzgar moralmente estas herramientas. Claro, nada de política. Exacto. No vamos a entrar en debate sobre si el sistema debería ser más punitivo o más laxo. Las fuentes que manejamos son tratados técnicos, puramente técnicos, y nuestra labor es desmenuzar objetivamente lo que dicen sobre cómo el Estado administra, pues, su inmenso poder de castigar. Vamos a observar la sala de máquinas del derecho procesal moderno. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender cómo funciona esta especie de vía de escape, primero hay que entender la regla general contra la que choca. Eso es fundamental. Y aquí los textos nos plantean un conflicto fascinante entre dos filosofías. Por un lado está la base tradicional de nuestro sistema, que es el principio de legalidad. La máquina ciega. Eso es, esa idea de que la maquinaria judicial es automática. O sea, si alguien comete un delito, hay un castigo. Fin de la historia. Efectivamente, el principio de legalidad responde a la retribución pura. Es, digamos, el mandato ineludible del Estado de perseguir cualquier infracción. Ya. Sin embargo, los textos introducen como contrapartida este principio de oportunidad, que cambia el foco. Lo mueve, claro. Exacto. Pasa de la retribución hacia la prevención y, sobre todo, hacia la utilidad social. Le otorga al fiscal la facultad de elegir. Qué fuerte. Sí. De hecho, el autor Gómez Orbaneja, que se cita bastante en nuestras fuentes, hace una distinción brillante. ¿Qué dice exactamente? Pues explica que una cosa es que una acción esté fundamentada, es decir, que sea un delito con todas las letras. Vale. Y otra muy distinta es que sea verdaderamente oportuno perseguirla judicialmente. O sea, para visualizar este mecanismo, imaginemos a un policía de tráfico. ¿Vale? Buen ejemplo. Un coche pasa a toda velocidad por una avenida superando cualquier límite. El agente le da el alto. La legalidad más estricta exigiría tramitar la multa, retirar puntos sin excepciones. Claro, es lo que dice el manual. Pero al acercarse, el policía ve que el conductor está llevando a alguien al hospital con una hemorragia grave. Madre mía, claro. Ahí la legalidad dice multa, pero la oportunidad dice escolta policial hasta urgencias. Totalmente. Pero claro, entendiendo esto, a mí me surge una barrera conceptual importante. A ver, Si trasladamos este ejemplo al derecho penal puro y duro, no significa que la justicia se está lendiendo ante la conveniencia. O sea, ¿cómo justifica el sistema este atajo? lo fascinante aquí es el cambio de paradigma sobre para qué sirve realmente una pena. Ujú. Históricamente, el castigo tiene un efecto disuasorio, ¿verdad? Sí, que la gente no delinca, por miedo. Exacto. Pero el derecho moderno se plantea una pregunta un poco incómoda. ¿Qué ocurre si imponer ese castigo estatal genera más daño social que beneficio? Ah, claro. ¿Qué ocurre si el interés público simplemente no necesita que esa persona vaya a prisión? El sistema no se rinde ante la conveniencia, sino que hace un cálculo pragmático. Ya, evalúa la situación real. Eso es, acepta que el castigo no es un fin sagrado en sí mismo, sino una herramienta del Estado. Y si esa herramienta va a causar un estrago desproporcionado, el Estado prefiere dar un paso a un lado. Siempre respetando la igualdad, imagino. Exacto, siempre respetando parámetros de igualdad y proporcionalidad, claro. Bueno, pues ese choque entre el pragmatismo y el castigo tradicional nos lleva directamente al segundo punto. Sí, Porque leyendo los apuntes, queda clarísimo que esto no es un camino de rosas. Hay muchísima tensión en el mundo jurídico respecto a esto. muchísima, sí. La autora, Armenta Deu, que aparece en las fuentes, elabora una sistematización muy precisa sobre las luces y sombras de este sistema. Armenta Diego hace una radiografía excelente de esta tensión, la verdad. Si empezamos por las ventajas, señala que el principio de oportunidad evita los graves efectos criminógenos de las penas cortas de prisión. Y el mecanismo detrás de esto tiene todo el sentido del mundo. Totalmente.
O sea, meter a alguien en la cárcel por un delito menor, digamos por un par de meses, es contraproducente. Sí, a veces empeora las cosas. Es como intentar curar a un paciente de un resfriado leve encerrándolo en una habitación llena de virus letales. ¿Tal cual? Alguien entra por un hurto menor, pierde su trabajo, se desvincula de su entorno y sale con una red de contactos criminales que antes no tenía. Y esa es exactamente la mecánica del efecto criminógeno. Al evitar esa pena corta, el Estado previene un mal mayor. Claro, lógico. Y la otra gran ventaja que destaca la autora es que prioriza la justicia material sobre la formal. ¿En qué sentido? Pues fomenta que el proceso no sufra dilaciones indebidas. Y algo que es vital, estimula la rápida reparación a la víctima. Ya, el dinero. Exacto. La utilidad social a veces significa que la víctima recupere su dinero hoy, en lugar de esperar una sentencia perfecta dentro de 5 años cuando el culpable ya sea, insolvente. Pero espera, porque aquí viene el contrapunto fuerte, ¿eh? Las sombras de las que habla Armentadeu. Y a mí esto me parece un dilema brutal. A ver, dispara. Si asumimos que la ley es igual para todos, el principio de oportunidad parece una bomba de relojería contra el derecho de igualdad. ¿Es un riesgo? De repente, la respuesta penal no depende del código, sino del criterio del fiscal de turno. Ya, claro. O sea, un fiscal en Madrid podría archivar un caso considerando que no hay utilidad social en perseguirlo, mientras que otro en Valencia podría pedir años de cárcel por un hecho idéntico. ¿Es un escenario posible, sí? Si el fiscal tiene tanto poder de decidir si se archiva o no, ¿no se convierte en una especie de juez encubierto? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de nuestro diseño institucional, tocas la principal preocupación estructural de los teóricos. Es que da vértigo. Sí, porque el sistema se basa en equilibrios. El fiscal acusa, el juez juzga. Cuando introduces la oportunidad, le transfieres al fiscal un poder de decisión enorme que altera ese rol tradicional. Totalmente. Y Armentadeu advierte que esto pone en riesgo el efecto intimidatorio de la norma penal. Claro, si parece que todo se puede negociar. Exacto. Si la sociedad percibe que la aplicación de la ley es arbitraria o negociable, la norma pierde su capacidad de asustar al posible infractor. Y no solo eso. Dejas al juez en un papel casi de espectador en las fases iniciales, perdiendo el monopolio absoluto. Eso es. Por eso, y aquí es donde los textos cambian un poco de tono, el legislador no se fía de dejar esto al libre albedrío. Hay reglas matemáticas muy estrictas. Menos mal. Debido a esos inmensos riesgos que acabas de mencionar, nuestro modelo no es puramente discrecional. Es un modelo reglado. ¿Vale? El fiscal tiene la llave para archivar el caso, pero la ley le dicta en qué cerraduras específicas puede meter esa llave. Me gusta la analogía. Y toda disposición que aplique el principio de oportunidad exige una justificación exhaustiva de lo que llaman utilidad objetiva. Pues abramos ese manual de instrucciones, porque el detalle técnico de los apuntes revela un sistema, casi de relojería. Sí, está muy medido. El Código Procesal Penal divide estos supuestos en dos grandes bloques. Así es. El primero lo denominan casos de interés público disminuido. Y dentro de este bloque hay una figura que, sinceramente, yo me quedé alucinada por su profundidad psicológica. La pena natural, supongo. Exacto, la falta de necesidad de pena o la pena natural. Es probablemente uno de los conceptos más empáticos dentro de la frialdad tradicional del derecho penal. Desde luego. Se aplica en situaciones donde el autor del delito ha sufrido, a raíz de su propia acción, consecuencias directas tan sumamente graves que añadir una pena estatal resultaría inhumano. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Pensemos en un individuo que, por una negligencia grave al volante de su propio coche, provoca un accidente. Vale. Y en ese accidente pierde la vida su propia pareja o su hijo. Es un homicidio por imprudencia. El delito existe y las pruebas están ahí. Es un caso terrible, ¿sí? Pero el sistema judicial se detiene y evalúa la tragedia. O sea, el sufrimiento de esa persona, la pérdida absoluta que ha provocado por su propio error, es tan devastadora que enviarle a prisión no restablece el orden. No, para nada. No previene nada y solo añade, crueldad estatal a una tragedia humana inabarcable. Es un supuesto desgarrador, pero que ilustra perfectamente el mecanismo de nuestras fuentes. Ya. La pena estatal pierde su razón de ser frente al castigo que la propia realidad ya ha impuesto. El karma judicial, casi. Algo así. Sin embargo, para evitar abusos, los textos marcan una línea roja matemática muy clara. ¿Cuál es el límite? El delito original no puede tener una pena máxima superior a 4 años. La proporcionalidad actúa como muro de contención aquí. O sea, no vale para cualquier cosa. Claro,
Por inmensa que sea la tragedia personal, si hablamos de delitos de extrema gravedad, el Estado no puede renunciar a su deber de perseguirlos. Entendido. Y fíjate, esta figura se clasifica como una oportunidad pura, es decir, se archiva sin exigir condiciones adicionales. Vale, entendido el límite de la oportunidad pura. Pasemos entonces a la segunda categoría dentro de este bloque, que las fuentes llaman falta de merecimiento. Ujú. Los famosos delitos de bagatela. Exacto, delitos de mínima culpabilidad. Los apuntes citan el principio romano de, y perdóname latín, minimis non curat praetor. Perfecto. El magistrado no se ocupa de pequeñeces. Eso es. Estamos hablando de delitos cuya sanción no supera los 2 años. Pero claro, aquí surge otro problema evidente. A ver. ¿Quién define qué es una bagatela? Porque lo que para la maquinaria judicial es un hurto menor y sin importancia, para el dueño de un pequeño comercio al que le acaban de robar, pues puede ser un drama absoluto. Claro, le arruinas el mes. Exacto. ¿Cómo justifica el sistema decirle a esa víctima que su caso es una pequeñez? Esa es la gran fricción práctica de este modelo. Y el legislador lo sabe perfectamente. Ya. Por eso, a diferencia de la pena natural que acabamos de ver, la falta de merecimiento no genera un archivo automático y gratuito. Ah, no. No. Las fuentes lo definen como una oportunidad bajo condición. El Estado le dice al infractor, bueno, renuncio a perseguirte penalmente y a manchar tus antecedentes, Pero, pero bajo la condición innegociable de que repares el daño causado a la víctima. y los textos son increíblemente específicos con esto, ¿eh? Sí, Dan un plazo máximo de 9 meses para pagar o reparar ese daño. así es. No es un acuerdo abierto que se pueda alargar. ¿Por qué ese límite de tiempo tan rígido? Pues porque funciona como un mecanismo de presión. Un reloj de arena procesal, podríamos decir. Para que no se duerman en los laureles. Exacto. Si el objetivo es que el sistema sea más rápido y la víctima vea su daño reparado de forma ágil, no puedes permitir que la negociación se eternice. Ya, tiene lógica. Esos 9 meses fuerzan la justicia restaurativa. Si el infractor no cumple al vencer el plazo, la oportunidad decae inmediatamente. Y vuelve el juicio normal. Vuelve la maquinaria penal ordinaria ciega e implacable y se reactiva. Madre mía. Y hay otro detalle crucial en los apuntes respecto a quién puede acogerse a esto. ¿Quiénes se quedan fuera? Están taxativamente excluidos los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Ostras, claro. Eso tiene toda la lógica del mundo. Sí, no se la juegan ahí. O sea, un agente de policía o un funcionario de urbanismo que comete un delito, por minúsculo que sea el impacto económico, está quebrando un bien superior que es la confianza pública. Eso es. Esa ruptura de la confianza en las instituciones nunca puede ser considerada una simple bagatela. Exactamente. La lesión al interés público es cualitativamente distinta cuando proviene de quien representa al propio Estado. Bien, pues dejamos atrás las bagatelas y pasamos al segundo gran bloque del manual. Los acuerdos reparatorios. Eso es. Aquí los textos cambian completamente la escala. Ya no hablamos solo de delitos menores. No, ya es otro nivel. Se especifica que aplica a todos los delitos culposos, los cometidos por imprudencia y a una lista concreta de 13 delitos dolosos. Ujú. Y aquí la dinámica es otra. Se trata de que la víctima y el acusado se sienten a la mesa, lleguen a un acuerdo económico y cierren el conflicto. Sí, un trato entre partes. Y el fiscal actúa casi como un notario y se retira. ¿No estamos privatizando la justicia penal con esto? Bueno, esto plantea una pregunta importantísima sobre el rol del Estado, desde luego. Ya. Efectivamente, la doctrina reconoce que esto es la consagración del principio del consenso. Se excluye el proceso penal formal y se sustituye por la resolución privada. Qué fuerte. Se asume que, en ciertos delitos patrimoniales o de lesiones leves, el principal interesado es la víctima, no un Estado abstracto. Claro, el que ha sufrido el daño. Exacto. Si la víctima considera que su daño queda reparado con una indemnización acordada, el Estado considera satisfecho el interés público y, de paso, se ahorra los enormes costes de un juicio. Entramos entonces en el territorio del cuándo y el cómo, la cronología exacta de esto. A ver. Porque imagino que un acusado no puede jugar esta carta en el tiempo de descuento, no sé, la noche antes de escuchar la sentencia definitiva en el juicio oral. No, para nada. La línea temporal es estricta como señalan los apuntes. ¿Cuáles son las fases? El ecosistema natural para que esto prospere son las llamadas diligencias preliminares. Vale. Esa es la fase de investigación inicial, donde el fiscal domina la escena.
Si el acuerdo de reparación cristaliza ahí, el fiscal emite una disposición de abstención y el caso muere antes de nacer formalmente ante un juzgado. ¿Y qué ocurre si la maquinaria administrativa ya ha avanzado? O sea, ¿qué pasa si el fiscal ya ha formalizado la investigación y le ha pasado la pelota al juzgado? Ahí la inercia del sistema cambia por completo. Ya no se puede. Una vez que se formaliza la investigación preparatoria, el Estado, a través del fiscal, ya ha ejercido oficialmente la acción penal. Ya no hay marcha atrás. El tren ya está en marcha sobre las vías del juzgado. Y a partir de ese preciso instante, el fiscal pierde la facultad de archivar el caso por sí solo. O sea, pierde el monopolio del interruptor. Exacto, ya no puede apagar la máquina. Solo el juez puede detenerla dictando el sobreseimiento del caso, es decir, cerrando la carpeta legalmente. Claro, tiene sentido. Y para ello, la ley exige que se celebre una audiencia formal con total transparencia y requiere la anuencia expresa del imputado. Ujú. Los textos señalan que esta vía puede solicitarse incluso en la etapa intermedia del proceso, según el artículo 350. Ah, fíjate. Sí, pero siempre bajo el control y en la mirada del juez, para evitar, acuerdos oscuros o presiones indebidas una vez que el conflicto ya ha escalado. Vale, entiendo cómo funciona el reloj y la transferencia de control del fiscal al juez, pero hay un apartado en las fuentes que aborda esto desde otra perspectiva, que me pareció fascinante. ¿Cuál? El dinero. Claro, la responsabilidad civil. El papel de la reparación y la llamada acción civil ex delito. ¿Sí? Y los apunques a hacer un recorrido histórico brutal, ¿eh? Pasando por los códigos de 1863, de 1924 y de 1991. Es un viaje muy interesante. Totalmente. Se detienen a explicar que, a lo largo de los siglos, el derecho ha ido perfilando que la culpa penal y la deuda civil son dos carriles independientes. Sí, aunque corran paralelos. Eso es. Es una distinción filosófica fundamental del derecho continental, y viene desde hace más de un siglo, como bien apuntan esos códigos históricos. ¿Cómo lo definirías de forma sencilla? Pues la responsabilidad penal responde a la deuda del infractor con la sociedad, ¿vale? Y la responsabilidad civil responde a la deuda económica con la víctima concreta. Claro, son cosas distintas. Lo que los textos recalcan es que la absolución o el perdón penal no borran mágicamente el daño material. Ya. Si alguien rompe un escaparate y el Estado decide no aplicarle una pena de cárcel por motivos de utilidad social, El escaparate sigue roto. el escaparate sigue roto, exacto, y el propietario tiene derecho a que se lo paguen. Y esto me lleva a la dinámica de poder real en la sala de negociaciones. Hemos establecido que el acuerdo con la víctima es central. Sí, es la pieza clave. Pero, a ver, ¿qué pasa si la víctima decide usar ese poder como chantaje? Buena pregunta. Porque, ¿qué ocurre si, ante un simple arañazo en un parachoques, la víctima se niega a presentarse a la audiencia? Ya, pero forzar la situación. O peor aún, exige a cambio 100.000 euros sabiendo que el infractor quiere evitar el juicio penal a toda costa. ¿Puede una víctima irracional secuestrar el principio de oportunidad? Pues afortunadamente la ley prevé ese cuello de botella. Menos mal. Basándonos en la mecánica de los textos, la respuesta es un no rotundo. El sistema no permite que la víctima convierta el derecho penal en una extorsión. ¿Y cómo lo evitan? Si la víctima no asiste a la convocatoria de acuerdo reparatorio, su ausencia no bloquea el proceso para nada. Ah, vale. El fiscal tiene la potestad de fijar él mismo, de forma totalmente objetiva, la cuantía de la reparación. Y si el imputado consigna ese dinero, la oportunidad se aplica. Ya. Pero pongamos el caso inverso, que a mí me parece aún más peligroso. A ver, El infractor es una corporación muy poderosa y la víctima es una persona vulnerable que, necesita dinero rápido para pagar el alquiler. un desequilibrio de poder de manual. Exacto. Van a un notario, firman un acuerdo privado donde la víctima acepta una cantidad ridículamente baja y renuncia a cualquier reclamación. Sí. Y se lo llevan al sistema judicial diciendo, oye, aquí no ha pasado nada, todos contentos, el Estado se tapa los ojos y lo acepta sin más. De ninguna manera. Y aquí es donde la arquitectura del sistema brilla, la verdad, al colocar al juez como último filtro. El juez interviene ahí. Claro, cuando el conflicto llega a ese nivel, el juez de la investigación preparatoria tiene la obligación de examinar el acuerdo. Ujú. Aunque venga firmado ante notario, si el juez determina que los términos son manifiestamente abusivos, irracionales, O que están aprovechados. o que se han aprovechado de la necesidad de la víctima, tiene el deber absoluto de rechazarlo. El principio de oportunidad busca eficiencia, sí, pero no puede convertir el derecho penal en un bazar desregulado. Donde el poderoso hace lo que quiere, claro. Exacto. La reparación debe ser equitativa.
Es un mecanismo de control de daños indispensable. Bueno, recorriendo todo lo que hemos analizado hoy, queda clarísimo que estos documentos jurídicos desafían nuestra concepción más básica de la justicia. Desde luego que sí. Hemos visto cómo los tribunales no siempre son fábricas de emitir condenas inflexibles. A través de este principio de oportunidad, la maquinaria se detiene, evalúa el contexto humano, calcula la verdadera utilidad de destruir una vida con una pena de prisión. Y, de forma pragmática, prioriza a la víctima. Exacto. Prioriza que quien ha sufrido el daño sea indemnizado rápidamente. Incluso contempla, a través de la pena natural, que a veces el destino impone castigos que ninguna ley podría igualar en severidad. Y, en última instancia, hemos observado la delicada ingeniería que utiliza el legislador para intentar domar esa discrecionalidad, ¿no? Sí. Limitando los delitos, estableciendo cronómetros como el plazo de 9 meses y asegurando que en el momento de mayor tensión procesal el juez recupere las riendas. Para evitar que la eficiencia pisotee la igualdad ante la ley. Exactamente. Entonces, después de ver todo esto, ¿qué significa todo esto realmente? Pues yo creo que nos deja ante una paradoja profunda, la verdad. Algo que trasciende los artículos del código. A ver. Si analizamos la tendencia global de las fuentes, es innegable que el derecho penal moderno gravita cada vez más hacia la eficiencia procesal. Hacia la rapidez. Hacia evitar el juicio mediante acuerdos económicos rápidos. Pero al hacerlo corremos un riesgo filosófico enorme. ¿Cuál? Estamos mercantilizando el perdón del Estado. O sea, si esquivar una condena penal depende en gran medida de la capacidad económica de consignar una indemnización en 9 meses. Ya, el que tiene dinero se libra. Exacto. ¿Hasta qué punto estamos convirtiendo el Código Penal en un catálogo de precios? Es una delgada línea entre reparar el daño de forma inteligente y crear una justicia de dos velocidades. Es una reflexión durísima. Es una tensión que obliga a la sociedad a replantearse qué significa verdaderamente castigar. Pues sí. Empezamos mirando a la justicia como una máquina automática y ciega, obligada a aplastar cualquier infracción. Sí, la visión clásica. Parece que, al estudiar estos engranajes ocultos hoy, le hemos quitado la venda para que pueda apreciar los matices de la tragedia humana y la utilidad pública. Una venda menos. Pero al hacerlo, al priorizar la negociación económica rápida, le hemos puesto una calculadora en las manos. Qué buena metáfora. Y esa es una imagen que da muchísimo en qué pensar, ¿eh? A quien nos escucha. Nos despedimos con esto. Gracias por acompañarnos en esta inmersión de hoy. Hasta la próxima.